Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo estado y evolución de los proyectos aquí en casa. Desearos feliz año 2023 y espero que os hayan traído muchas cositas los reyes, sobre todo cositas de este hobby que es lo que nos une a todos, de acuariofilia. Y en este vídeo pues vamos a ver cómo están los proyectos, os voy a contar algunas cosillas que tengo pensado para que veáis la planificación un poquito de este año 2023, pero ya os adelanto que lo principal va a ser intentar mantener todo, que ya es bastante. Así que empezando por este primer proyecto, nuestros 60 litros, como veis cada vez mejor, ya he encargado ese otro cardumen de Coris pigmeas que va a hacer compañía a las 8 Coris pigmeas que ya llevaban aquí tiempo. Así que bueno, este mes de enero ya se va a conseguir ese objetivo de tener proyecto específico de Coris pigmeas, que es una cosa que entre unas cosas y otras no me ha sido al final posible los 2 últimos años, pero por fin lo voy a conseguir. Por lo demás, he reducido bastante el tema del abonado, he ido quitando poquito a poquito estas semanas y meses las hojas de las anubias que tenían alga pincel, así que de momento la hemos ido cortando, está echando hojas nuevas, el proyecto se va regenerando y como veis va tomando cada vez más naturalidad y está en perfecto estado. Bueno, y como veis, pues aquí hemos pasado esas Rasboras Galaxy que teníamos en 60 litros, un par de Rasboras Spade, también nos quedan un par de crías de Barbo Cereza por aquí. Y este proyecto, pues al final he estado pensando que de momento no voy a comprar más Galaxy, por un lado a ver si estas dos que son pareja, pues hago que críen, y si no también lo vamos a dejar, pues eso. Acuario de momento seguiremos un tiempo para aclimatación, para cuarentenas, para crías, porque así está bastante bien el proyecto. También he notado que están ya las corimbosas a punto de salir fuera, a ver si también somos capaces de criarlas fuera del agua en emergido, cosa que no es realmente difícil, pero bueno, iremos viendo cómo evoluciona. Como veis, proyecto muy natural, que también está muy bien, y que también lo seguiremos disfrutando si puede ser todo este año 2023. Y siguiendo por aquí, antes de pasar a los mini proyectos, siempre me lo preguntáis, me traje este aparatito de casa, mira, humedad 66%, está bastante bien, temperatura mínima, como veis 5 de la tarde, no se ha puesto la calefacción, se puede considerar que la casa está ahora lo más fría del todo, 21 grados, por lo tanto pues por suerte se aguantan bastante bien los proyectos en casa, pero como he dicho también por aquí el mini proyectito, si consigo que no refleje mucho la luz, así acercándonos un poquito, como veis pues está todo también perfectamente. No sé por qué el setting se me ha cambiado el teléfono, que fijaros qué cositas más estroboscópicas que nos hace, pero bueno, cosa de las actualizaciones de los móviles. También uno de los objetivos para este año pues es eso, intentar comprar una cámara de móvil mejor para que cada vez grabemos un poquito mejor y nos evitemos todas estas cositas. Y por aquí la parte de los mini proyectitos, ecobotes, guabicusas, fijaros qué bien que va aquí, como hasta la micrantemo llega a burbujear ligeramente. De los wabis que contaros, muy bien. Y fijaros, cada vez le hago menos caso, sencillamente su cambio de agua semanal. Y a veces se ve desde lejos así burbujear, de por ahí algunas partes de oxígeno. Por lo tanto va bastante bien el proyectito, pero bueno, estos proyectitos también los mantendremos porque sabéis que me encantan. Y ahora por aquí el 75 litros en emergido, como veis, hogar de nuestro beta, que aquí sigue el tío como un campeón por suerte. Ya tiene sus 2 añitos con nosotros, cumplidos aquí en casa. El proyecto totalmente ha salvajado, aunque también ayuda mucho la visual el poner el potopod aquí, pero bueno, la verdad que está bastante bien. Y la idea va a ser mantenerlo por lo menos hasta después de verano, porque una de las cosas que quiero hacer esta primavera es tema de humidificadores, para ver si somos capaces de mantener la tripartita este verano, que siempre se nos viene abajo, y después ya me planificaré, me plantearé hacer, como he dicho, esa ampliación de este proyecto de aquí a esa urna de allí, porque además por dimensiones, proporciones y tamaño viene ni que pintado y sería la ampliación para mí en casa más natural y más fácil en este caso. Además, toda esta ampliación también vendrá un poquito dada por el tema de la luz, que os voy a dejar unas tomas de lo que han sido mis últimas facturas acumuladas en los últimos 3 años. Como un aficionado más se me ha ido disparando el gasto, como os ha podido pasar a muchos de vosotros, y eso también pues limita mucho el tema de los proyectos, pero bueno, la verdad es que yo creo que este año se podrá hacer, y si no, pues poquito a poquito. Y también más cositas por aquí, el último vídeo, dejaré la tarjetita, hablamos de estos sistemas SAI para proteger tanto los peces como los acuarios. Agradecer a Fasac por su colaboración. En el vídeo dice Prasac, porque es que me sale Prasac, en mi grupo de amigos siempre diré Prasac, pero bueno, se pronuncia Fasac, ¿vale?
Y la verdad que aquí ha quedado instalado, como veis, muy bien todo, muy limpio por este lado. E igualmente, pues el otro equipo aquí para el macroalgas se nos ha quedado aquí. Como veis, tema de las instalaciones, súper aglutinado todo, pero es que el tema de Marino, la cantidad de cableado que lleva, cualquiera que tenga un Marino lo sabe. Entonces intento tenerlo todo lo más organizado posible, pero bueno, como dije en el vídeo, como he dicho, pues este site, el día de mañana cuando hagamos la ampliación, pasará este mueble y será nuestro seguro de la equipación de estos tipos de proyectos en este caso. Y ahora sí, para terminar aquí en el estudio, antes de pasar a ver cómo está este 2023, nuestro 500, pues tenemos por aquí el 300. Estas navidades, rebuscando entre las cositas de casa, me encontré que tenía guardado en un cajón este tipo tronco de barro. No me gustan los componentes artificiales, pero bueno, lo he puesto aquí porque queda, como veis, muy disimulado, prácticamente no se ve, y sobre todo por si le viniera o viniese bien a los ramis o los apistogramas para intentar alguna apuesta. Por lo demás, por aquí el cardumen de neones verdes, que está muy bien, lo que dijimos en uno de los vídeos hace poco también. Cardúmenes, cuanto más monoespecíficos o mayores cardúmenes en los proyectos, mejor se encuentran, los peces más se disfrutan a la visual y a la propia naturalidad del proyecto. Por ahí tenemos también nuestros ramis, nuestros apistogramas, nuestras coris. Pero bueno, como veis, proyecto que tiene más de un año y la intención es que siga todo el 2023 y lo que tenga que durar, porque está muy bien este proyectito. Y ahora así, para terminar, como habéis visto, nuestro 500 igualmente está muy bien. Ya puse esos Aponogeton Ulvaceus en ambos laterales del proyecto, a ver si empiezan a tirar, que me llegaron hace unos días, estas navidades también. Como veis, nuestros barbos cerezas espectaculares, nuestros barbos de Nisoni igualmente muy bien. Las japónicas, que no las saco, pero siguen por ahí por el proyecto, por ahí por el medio, nuestros cristales Java, ese cardumen que lo tenemos también muchos años. Y el proyecto, como veis, está bastante bien, se sigue disfrutando, sigue evolucionando. Y también es un proyecto, como lo pasamos, si recordáis, de altos a bajos requerimientos, lleva ya más de un año y la idea es que siga otros 2 años por lo menos, por el tema que hemos dicho de gastos, de mantenimiento, de coste de la luz. Y por qué no, porque son proyectos muy fáciles que, como veis, muy naturales y se disfrutan muchísimo. Así que dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo, esta de evolución. Iremos poco a poco viendo cómo siguen estando los proyectos y avanzando, contando experiencias a lo largo de este año. Básicamente, como he dicho, el objetivo es mantener todo lo que tenemos, que no es poco conforme está la vida, pero sobre todo sin dejar de disfrutar ni un solo día de cada uno de nuestros proyectos, de nuestros peces, de nuestras plantas, que es lo importante. Ya sabéis, dejar vuestros me gustas, vuestros comentarios, suscribiros, compartir. También tenemos la función miembros de canal para seguir creciendo como proyecto independiente que somos, pero sabéis que aquí lo importante siempre ha sido, es y será seguir aprendiendo y mejorando en los diferentes aspectos del tema del acuario plantado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!